La oficina de Innovaciones Globales S.A. zumbaba con la monotonía de las 6 de la tarde. El tecleo de los ordenadores era un eco lejano y cansado. Las voces amortiguadas de los pocos empleados que aún quedaban se mezclaban con el zumbido constante de la ventilación. La luz fluorescente en el techo parpadeaba intermitentemente, bañando el espacio en un resplandor amarillento que hacía que las ya pálidas paredes parecieran aún más grises. Liam, un becario de 22 años, se encogía sobre su teclado en su cubículo al fondo de la oficina, un pequeño islote de silencio en el vasto mar de cubículos idénticos. Su cena, una ensalada prefabricada de supermercado, tan insípida como su día, descansaba a un lado de su ratón, apenas tocada. El aroma a café quemado y papel viejo era su única compañía. Un olor familiar que se había vuelto sinónimo de su rutina. Sus dedos se movían con una precisión metódica sobre el teclado. Aunque el contenido de su pantalla era una serie de números y gráficos complejos que, a juzgar por la indiferencia general, a nadie más parecían importar. La ausencia de risas o conversaciones cercanas en su entorno. Solo el murmullo distante de sus compañeros de trabajo que se preparaban para partir pintaba un cuadro de soledad silenciosa. Su mirada a veces se perdía en la ventana, observando cómo la ciudad se sumergía lentamente en la noche, con un anhelo apenas perceptible en sus ojos, como si esperara ver algo más allá del reflejo de su propia existencia monótona. Un zumbido irritante lo sacó abruptamente de su letargo. Era el teléfono de la anciana señora, Elena, la conserje, que había dejado olvidado en su carrito de limpieza. El carrito, lleno de cubos y escobas, estaba estacionado cerca de la puerta de salida, justo al alcance de la mano de cualquiera. El teléfono sonaba y sonaba, con una persistencia que parecía crecer con cada timbre. Varios empleados pasaron por delante. Algunos incluso le echaron un vistazo, pero ninguno hizo el menor amago de atenderlo. Se apresuraban a salir, liberándose de las cadenas de la oficina para abrazar la libertad de la noche. Liam, a pesar de su propia fatiga y de tener una fecha límite apretada para un informe que nadie leería con verdadero interés, suspiró. Podría haberlo ignorado, como los demás. Podría haber seguido con su trabajo, dejando que el irritante zumbido se desvaneciera en el éter de la indiferencia. Pero algo en él se resistía a esa pasividad. Lentamente, se levantó de su asiento. Su silla giratoria emitió un leve chirrido en el silencio. Recorrió el pasillo con pasos suaves, apenas perceptibles, hasta donde el carrito de limpieza estaba estacionado. Tomó el teléfono con cuidado. El nombre de Sofía parpadeaba en la pantalla. Lo guardó en su bolsillo y se lo llevó a la señora Elena, que ya estaba por la puerta de salida. Una figura pequeña y encorvada. Su bolso de lona colgando de su hombro. «Señora Elena», dijo Liam, su voz suave pero clara. «Creo que olvidó esto». La señora Elena, con su rostro arrugado por los años y una maraña de canas que se asomaban bajo su pañuelo, giró. Al principio, sus ojos, un poco nublados por la edad, se veían confusos. Luego, al ver el teléfono en la mano de Liam, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina, una explosión de calidez que parecía iluminar el sombrío pasillo de la oficina. «¡Oh, mi niño! ¡Mi Sofía estaba tan preocupada!», exclamó, tomando el teléfono con manos temblorosas. «Muchísimas gracias, Liam. Eres un ángel. Nadie más se hubiera molestado». El agradecimiento sincero de la anciana era un bálsamo para el alma de Liam, un pequeño acto de bondad que, a pesar de su insignificancia aparente, reveló la esencia de su carácter, una bondad innata, una empatía silenciosa y un respeto por los demás, incluso cuando no había beneficio personal de por medio. Era un momento de salvar al gato, en su forma más pura. Un destello de humanidad en un ambiente que a menudo carecía de ella.
Al regresar a su escritorio, Liam se permitió un momento de reflexión. El zumbido del teléfono había desaparecido, reemplazado por el silencio de la oficina casi vacía. De su billetera sacó una tarjeta de presentación desgastada, dorada, con un logotipo elegante y complejo, una R, estilizada entrelazada con una corona. El nombre en ella, Rothschild Holdings, apenas era visible bajo las manchas de su pulgar, testimonio de innumerables veces que había sido tocada, examinada y luego guardada. La observó durante un breve instante. Una chispa de algo más allá de la beca brillando en sus ojos. Una determinación fría y calculada. Era una mirada que la mayoría de sus compañeros de trabajo nunca habían visto, ni sospecharían que existía en el joven becario, tranquilo y reservado. Rápidamente, la guardó de nuevo en su billetera, como si temiera que su brillo dorado delatara un secreto demasiado grande. Nadie más en la oficina lo vio, ni la tarjeta, ni la mirada en sus ojos. Parecía un simple detalle, un recuerdo quizá, o un capricho nostálgico. Pero para el lector, era una semilla de intriga plantada sutilmente, una promesa velada de lo que estaba por venir. El telón de fondo de su vida de becario era una fachada, y detrás de ella se ocultaba una historia mucho más compleja y poderosa. La mañana siguiente, la rutina monótona de Liam se rompió abruptamente, no por una alarma estridente o un café derramado, sino por el estruendo de una voz demasiado familiar. La sala de reuniones de Innovaciones Globales HSA, un espacio normalmente silencioso y apenas utilizado, cobró vida con un zumbido inusual de expectación y murmullos ahogados. El director de departamento, el señor Vargas, un hombre corpulento de unos 50 años con una sonrisa perpetua que nunca llegaba a sus ojos, se pavoneaba por el centro de la sala. Su voz, que Vargas creía resonante e imponente, retumbaba en el espacio, llena de una autocomplacencia apenas disimulada. Innovaciones Globales S.A. necesita un nuevo impulso, declaró con un ademán teatral, como si estuviera revelando la cura para una enfermedad incurable. Hemos estado estancados. Es hora de despertar. Por eso, vamos a lanzar un concurso interno. El empleado con la idea más innovadora para expandir nuestra cuota de mercado, para llevarnos a la vanguardia de la industria, recibirá un ascenso significativo y un bono sustancial. La noticia causó un revuelo inmediato. Los murmullos de los empleados se hicieron más fuertes. Sus ojos brillaban con una mezcla de ambición y nerviosismo. Para muchos, era una oportunidad largamente esperada de ascender en la jerarquía, de romper con la rutina y de obtener el reconocimiento que creían merecer. Pero la verdadera estocada, la daga envenenada, llegó cuando Vargas añadió, con una sonrisa de lobo que mostraba demasiado los dientes y una mirada que se posó fugazmente en Liam, y como un gesto de inclusión, un gesto de nuestra generosidad. Incluso los becarios pueden participar. Aunque, claro, no esperen mucho. Las ideas de verdad vienen de la experiencia. ¿No es así? Su risa, hueca y resonante, se extendió por la sala, y algunos de sus asistentes se unieron a ella con risitas cómplices. La mirada de Vargas se posó en Liam una vez más. Un desafío velado, una condescendencia pública que caló hondo. La iniciativa no era solo un concurso, era una bofetada a su estatus, una confirmación pública de la insignificancia con la que lo veían, una burla apenas disimulada de su posición como solo un becario. Una punzada de humillación fría recorrió a Liam, mezclándose con la rabia. Quería ignorarlo, quería encogerse aún más en su cubículo y dejar que el mundo pasara de largo, como había hecho tantas veces. La comodidad de la invisibilidad era tentadora. Una burbuja protectora donde las expectativas eran bajas y las decepciones mínimas. Pero, al mismo tiempo,
Una rabia fría y antigua comenzó a encenderse en lo más profundo de su interior, un fuego que había permanecido latente durante demasiado tiempo. No era solo por el desprecio de Vargas, que era irritante pero ya esperado, sino por la injusticia inherente a la situación. Había trabajado incansablemente, a menudo en secreto, aportando ideas que, aunque no reconocidas, habían mejorado procesos y resuelto problemas para la empresa. Este concurso era una oportunidad, sí, pero también una burla, una farsa en la que el ganador ya parecía predeterminado. La punzada de humillación era profunda. La idea de exponerse, de presentar una idea que sería probablemente despreciada, le generaba una ola de aprensión. El miedo al fracaso público, al ridículo, era palpable, pero, al mismo tiempo, esta humillación activó algo más. Vargas había subestimado gravemente a Liam, una parte de él, la parte que había forjado la fortuna de su familia, la parte que había trabajado en las sombras. Anhelaba demostrar su valía, no solo por el premio, ni por un mero ascenso, sino por su propia dignidad y por la integridad de su trabajo. Este concurso, en su naturaleza condescendiente, había despertado una necesidad creciente de hacer que su voz fuera escuchada, de romper con el papel de simple becario, de despojarse de la invisibilidad que lo había protegido, pero también lo había limitado. La batalla interna era feroz, la comodidad del anonimato contra el rugido silencioso de su ambición. El anuncio de Vargas no era un mero desafío, era una barrera, una trampa cuidadosamente tendida. El día siguiente, como si la humillación no hubiera sido suficiente, Vargas implementó una nueva y brillante política. Todos los becarios, sin excepción, debían presentar una propuesta de mejora semanalmente, además de sus tareas habituales, ya de por sí abrumadoras. Cada propuesta sería revisada por Vargas personalmente en una reunión pública, un espectáculo semanal de escarnio y menosprecio. Queremos fomentar la creatividad, había dicho con una sonrisa hipócrita, y asegurarnos de que todos contribuyan al máximo. Si no cumplen, habrá consecuencias. El significado era claro: la participación en el concurso, o al menos la presentación de una idea, se convirtió en una cuestión de supervivencia laboral. Ya no podía simplemente ignorar la situación y dejar que el tiempo pasara, esperando que la tormenta amainara. Su estatus, su empleo, su orgullo, todo estaba en juego. La puerta a su antigua vida tranquila y anónima se había cerrado de golpe, y Liam se vio forzado a actuar, a mostrar algo de sí mismo, sin importar el riesgo. El camino que se abría ante él era incierto, pero la vuelta atrás ya no era una opción. La quietud había terminado. La primera reunión de propuestas semanales se sintió menos como una sesión de colaboración y más como un circo romano, con el señor Vargas en el papel de emperador. El aire en la sala de conferencias estaba cargado de nerviosismo y una expectativa malsana. Los becarios, uno por uno, se adelantaban, con sus voces temblorosas y sus presentaciones apenas balbuceadas. Vargas se deleitaba en la humillación, interrumpiendo con risas condescendientes o comentarios sarcásticos que hacían que las caras de los jóvenes se contrajeran de vergüenza. Era un depredador, y los becarios, presas indefensas. Cuando llegó el turno de Liam, se acercó al proyector con una calma que desmentía la tensión en su estómago. Presentó una idea para optimizar la cadena de suministro de la empresa utilizando un algoritmo predictivo que había desarrollado en su tiempo libre. No era su idea maestra, no era el golpe definitivo que había estado perfeccionando, pero era lo suficientemente avanzada como para ser prometedora, una solución real a un problema existente. Él no buscaba reconocimiento aún, solo quería cumplir con la cuota y evitar problemas, pasar desapercibido como de costumbre. Sin embargo, su presentación fue interrumpida casi de inmediato por las risas ahogadas de Vargas y algunos de sus asistentes,
quienes se sentaban en las sillas de primera fila, sus sonrisas petulantes y sus ojos llenos de burla. Un algoritmo predictivo de un becario. Se burló Vargas, agitando la mano con desdén como si espantara una mosca molesta. Supongo que ahora todos somos genios de la computación. Esto es una tontería. No tenemos tiempo para juegos de niños. Liam, esto es un negocio de verdad. La risa de Vargas era un eco hueco en la sala, y los asistentes se unieron a ella con renovado entusiasmo. Ante la humillación pública, y para defender la integridad de su trabajo, que a pesar de ser un mero ejercicio para él, representaba horas de esfuerzo y un intelecto que Vargas ni siquiera podía comprender. Liam se vio forzado a actuar. No fue un acto de arrogancia, sino de pura defensa. Con una expresión impasible, sin decir una palabra, activó una simulación en tiempo real de su algoritmo en la pantalla principal. Los números y las proyecciones que aparecieron eran impresionantes, parpadeando en la pantalla con una velocidad asombrosa. Mostraban una posible reducción del 15% en costos operativos en un solo trimestre, una cifra que para la mayoría de los presentes habría sido inalcanzable. La sala, antes llena de risas y burlas, enmudeció. El murmullo cesó por completo. No había alardes, no había palabras arrogantes, solo la evidencia irrefutable de su capacidad, proyectada en brillantes colores digitales. Solo 2 personas realmente absorbieron la magnitud de lo que acababa de suceder. Sus ojos fijos en la pantalla con una mezcla de asombro y comprensión. La primera fue la señora Elena, que, como siempre, estaba discretamente limpiando el rincón de la sala, recogiendo vasos de café vacíos. Había presenciado la escena con una sabiduría silenciosa, una observadora invisible de la dinámica de poder en la oficina. Su mirada de asombro se mezcló con una ligera sonrisa, casi imperceptible, como si ya supiera que Liam guardaba más de lo que aparentaba. Ella había visto a muchos Vargas pasar por esas oficinas a lo largo de los años, y a muchos Liams ser subestimados. El segundo fue un joven analista de datos llamado Mateo, un colega que también era un becario y compartía la misma sección de la oficina que Liam. Mateo, que hasta ahora había sido un espectador tímido de las burlas de Vargas y se había encogido en su asiento para pasar desapercibido. Vio la simulación con ojos bien abiertos, una mezcla de admiración y un ligero temor. Él, a diferencia de Vargas, entendió la complejidad de lo que Liam acababa de hacer. Reconoció el genio detrás del código que se desplegaba en la pantalla. Una nueva luz de respeto, casi reverencia, se encendió en su mirada, en la sala, entre la incredulidad general. Mateo fue el único en comprender realmente la magnitud de la capacidad de Liam. Vargas, con el rostro enrojecido de rabia y vergüenza por haber sido públicamente refutado por un becario, recuperó la compostura con dificultad. Su sonrisa forzada había desaparecido, reemplazada por una mueca de disgusto. Su voz, ahora más áspera y con un tono de amenaza apenas disimulada, cortó el silencio como un cuchillo. «Interesante», dijo con ironía, arrastrando las palabras. «Pero esto es solo teoría. Números en una pantalla. No tiene aplicación práctica real para nuestra empresa. Es una distracción. Además, Liam, ya te advertí sobre el uso excesivo de recursos de la empresa para proyectos personales». Vargas ignoró deliberadamente la clara aplicación práctica y la reducción de costos que el algoritmo de Liam había demostrado. Y, como acto de venganza, como un intento de reafirmar su autoridad y castigar a Liam por su humillación, Vargas asignó a Liam una serie de tareas administrativas tediosas y sin sentido, aumentando su carga de trabajo a límites insostenibles. «Necesitamos que te centres en las tareas importantes, Liam», dijo Vargas con una sonrisa triunfal, aunque sus ojos brillaban con malicia.
Necesitamos que archives estos documentos, que organices la base de datos de proveedores antiguos, que revises cada factura de los últimos 5 años. Para el viernes, por favor. Su objetivo era claro: agotar a Liam, distraerlo de cualquier idea verdaderamente innovadora para el concurso principal, y asegurarse de que no tuviera tiempo ni energía para desarrollar algo significativo. Su sonrisa de superioridad regresó, un sutil y cruel recordatorio de quién tenía el poder y quién era el peón en ese tablero. Liam, en silencio, asintió, su mirada fija en Vargas, pero con una determinación interna que el gerente ni siquiera podía imaginar. La tensión en innovaciones globales, S.A., era palpable. La gerencia, bajo la dirección de Vargas, había anunciado la fecha y el lugar de la presentación final del concurso de innovación, el Salón de Innovación. Este no era un simple auditorio. Era el mismo espacio imponente donde se había fundado la empresa décadas atrás. Un lugar reverenciado por su historia y su grandeza, con su gran escenario elevado, pantallas gigantes que dominaban la pared trasera y filas de asientos de terciopelo que se perdían en la distancia. Estaba diseñado para impresionar, para intimidar y, lo que es más importante para Vargas, para magnificar cualquier error. Era el mismo lugar donde Liam había sido previamente humillado, donde su algoritmo había sido desdeñosamente descartado como una tontería de becario. La elección de este lugar no era casual. Era un intento deliberado de Vargas para acorralarlo, para asegurar que cualquier intento de Liam de sobresalir fuera un fracaso público y memorable, un espectáculo de su propia ruina. A medida que se acercaba el día de la presentación, las tareas adicionales que Vargas le había asignado a Liam lo consumían por completo. Su escritorio estaba sepultado bajo montañas de documentos antiguos, y las noches las pasaba frente a una pantalla de ordenador, introduciendo datos obsoletos en hojas de cálculo interminables. El tiempo para trabajar en su verdadera propuesta se reducía a escasos minutos robados en la madrugada. Mateo, el único que creía en él y que había sido testigo de su genio oculto, estaba abrumado con sus propias responsabilidades y las nuevas imposiciones de Vargas. Apenas podía ofrecer ayuda práctica. Solo palabras de aliento susurradas en los raros momentos en que sus caminos se cruzaban. La señora Elena, con su sabiduría silenciosa, notaba el agotamiento de Liam. Le dejaba pequeñas notas de ánimo con dibujos de soles sonrientes y una taza de café caliente extra en su escritorio por las mañanas, un gesto de cuidado que rompía el frío anonimato de la oficina. Sin embargo, a pesar de estos pequeños destellos de apoyo, Liam se sentía más solo que nunca. Las noches eran largas y silenciosas, llenas del zumbido de su ordenador y el cliqueteo constante del teclado. Mientras la ciudad dormía, sabía que al subir al escenario del Salón de Innovación, estaría completamente solo, enfrentando no solo a Vargas y a la junta directiva de la empresa, sino también al escepticismo de todos los presentes, a las expectativas de aquellos que lo veían como solo un becario. No había nadie más para defender su visión, nadie para respaldar sus palabras o su valor. 3 días antes de la presentación final, Vargas hizo su movimiento más cruel. Con una sonrisa autocomplaciente, anunció un cambio de reglas de última hora. Hemos decidido elevar el nivel de exigencia, declaró con una voz pomposa que apenas ocultaba su regocijo. Los participantes no solo deberán presentar su idea, sino también una demostración en vivo de un prototipo funcional. Queremos ver acción, no solo palabras. Como si eso no fuera suficiente, el tiempo asignado para cada presentación se redujo drásticamente, a la mitad de lo que se había estipulado originalmente. No queremos aburrir a la junta directiva, ¿verdad? La concisión es clave para la innovación, añadió Vargas, lanzando una mirada significativa a Liam. Para Liam,
que ya estaba trabajando contrarreloj en una idea revolucionaria que requería una programación compleja y un hardware específico. Esto significaba más de 72 horas sin dormir. Un maratón de código y desarrollo. Cada segundo contaba. Cada minuto era oro puro. La presión se hizo insoportable. Una losa pesada que amenazaba con aplastarlo. La fecha límite, implacable, se cernía sobre él como una sombra gigantesca, el tiempo, que en otro momento podría haber sido un aliado. Se había convertido en su mayor enemigo, una fuerza despiadada que amenazaba con devorar su sueño y exponerlo al fracaso definitivo ante los ojos de todos. En la soledad de su cubículo, con el crepúsculo asomándose por la ventana, Liam apretó los dientes. El desafío había sido lanzado, y él, a pesar del cansancio que le carcomía los huesos, estaba decidido a aceptarlo. El día de la presentación final del concurso de innovación amaneció con una extraña mezcla de sol brillante y una tensión opresiva que se sentía en el aire. El salón de innovación, ese vasto y silencioso anfiteatro que Vargas había elegido para maximizar la humillación de Liam, estaba abarrotado. Cada asiento estaba ocupado, desde los miembros de la junta directiva en primera fila hasta los empleados curiosos y los becarios nerviosos que llenaban el resto del espacio. Vargas se regodeaba en el centro del escenario, su sonrisa de suficiencia más ancha que nunca, deleitándose en el espectáculo que creía haber orquestado. Liam subió al escenario. El cansancio estaba grabado en las profundas ojeras bajo sus ojos y en la palidez de su piel, resultado de las noches sin dormir. Sin embargo, había una calma extraña, casi sobrenatural, en sus ojos, un brillo gélido de determinación que contrastaba con su apariencia exhausta. Su voz, inicialmente apenas un susurro que se perdía en el vasto espacio, se fue fortaleciendo con cada palabra, cobrando una autoridad que nadie había escuchado antes de él. Comenzó su presentación, introduciendo Nexus, una plataforma de gestión empresarial impulsada por inteligencia artificial que no solo optimizaba la cadena de suministro, sino que también predecía tendencias del mercado con una precisión asombrosa. Gestionaba recursos humanos de manera eficiente y ofrecía soluciones personalizadas para clientes. Su prototipo, una compleja red de datos y algoritmos, se proyectaba en las pantallas gigantes detrás de él, un despliegue de líneas de código elegantes y una interfaz intuitiva que sorprendió a la audiencia. Cada clic de su ratón, cada comando que ingresaba, era ejecutado con una precisión asombrosa, sin el menor atisbo de titubeo. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras activaba las simulaciones, mostrando cómo Nexus podía transformar a Innovaciones Globales S.A. de una empresa estancada a un líder indiscutible del mercado. Las luces del auditorio se reflejaban en el sudor de su frente, pero su mirada permanecía fija en la pantalla, una concentración casi sobrenatural que lo aislaba de la multitud. Justo cuando Liam estaba a punto de activar la simulación final, el momento culminante de su presentación, la pantalla parpadeó y se puso en negro. Un murmullo de consternación recorrió la sala, creciendo como un incendio forestal. Vargas, incapaz de contener su alegría, sonrió, una mueca de triunfo descarado. Parece que la innovación del becario no es tan infalible, después de todo, espetó con una risa ahogada, el desprecio goteando de cada palabra. El corazón de Liam se detuvo en su pecho. Parecía que todo estaba perdido, que la trampa de Vargas había funcionado. Pero en un instante, su mente fría y analítica conectó los puntos. No era un error de su sistema. Un rápido vistazo a los cables de su estación de trabajo le confirmó sus sospechas. Había un corte de energía deliberado en su puerto USB. Con una calma inesperada, sin perder la compostura, Liam sacó de su bolsillo una pequeña unidad USB. Era la copia de seguridad, su as bajo la manga, que había anticipado cualquier sabotaje. «Permítanme un momento», dijo,
su voz resonando con una autoridad tranquila que acalló los murmullos de la multitud. Conectó la unidad USB directamente al puerto principal del proyector, ignorando por completo la estación de trabajo saboteada. Y luego, con una serie de comandos de voz rápidos y complejos, fluidos tanto en español como en inglés técnico, Nexus se reinició en segundos, proyectando una interfaz aún más fluida y robusta. La multitud contuvo el aliento. La demostración de su algoritmo, ahora funcionando de forma autónoma y adaptándose al corte de energía, comenzó a ejecutarse, mostrando proyecciones de ganancias sin precedentes, un aumento exponencial en la eficiencia y la expansión del mercado. El silencio que siguió a la reactivación de Nexus fue ensordecedor, roto solo por el suave zumbido del proyector. Las sonrisas burlonas de Vargas y sus secuaces se desvanecieron de sus rostros, reemplazadas por mandíbulas caídas, ojos desorbitados y una palidez repentina. Los miembros de la junta directiva, antes apáticos y aburridos, se inclinaron hacia adelante en sus asientos, sus rostros reflejando una mezcla de asombro y una admiración creciente. Cuando la simulación de Nexus terminó, revelando un potencial de crecimiento del 300% para la empresa, la sala estalló en aplausos. Un murmullo de exclamaciones de asombro y admiración se extendió como una ola, ahogando los últimos vestigios del silencio. La señora Elena, de pie en la parte de atrás de la sala, sonrió, sus ojos brillando con orgullo. Mateo, con lágrimas de emoción apenas contenidas, aplaudió con todas sus fuerzas, su rostro una mezcla de alegría y asombro por el genio de su amigo. El presidente de la junta directiva, un hombre de negocios curtido y sin emociones, conocido por su frialdad y pragmatismo, se levantó lentamente de su asiento. Su mirada, antes escéptica, ahora estaba llena de una profunda admiración. «Joven, ¿quién eres tú?», preguntó, su voz ronca con una mezcla de respeto y desconcierto. Liam, con una sonrisa tranquila y enigmática, se quitó las gafas que hasta ahora le habían dado un aire de estudioso. Sus ojos, antes velados por la fatiga, brillaban con una luz intensa y victoriosa. «Soy Liam Rothschild», respondió, su voz clara y resonante, llenando cada rincón de la sala. «Y soy el mayor accionista de Rothschild Holdings, el grupo de inversión que acaba de adquirir Innovaciones Globales S.A. hace 2 meses. Y, sí, también soy el nuevo dueño». La conmoción en la sala fue palpable. Un silencio momentáneo de incredulidad antes de que la verdad se asentara. Vargas, pálido como la cera, se desplomó en su silla, su rostro una máscara de horror. El aplauso se convirtió en una ovación atronadora, una mezcla de sorpresa, alivio y admiración desbordante. El becario, el marginado, el humillado, acababa de reivindicarse de la manera más espectacular posible, revelando que la leyenda no solo había regresado, sino que nunca se había ido. La revelación de Liam como el dueño de Innovaciones Globales HMLA fue un golpe devastador para Vargas, uno del que nunca se recuperaría. Su rostro, antes lleno de una arrogancia descarada, ahora estaba contraído por el pánico más puro y la humillación insoportable. Era una caída espectacular, y el eco de la ovación atronadora por Liam aún resonaba en sus oídos. Esa misma tarde, una comunicación interna que se propagó como la pólvora anunció su despido inmediato por malversación de fondos y abuso de autoridad. Se reveló que Vargas no solo había estado desviando pequeñas sumas de dinero de la empresa para sus propios gastos personales, sino que también había manipulado informes financieros para ocultar sus flagrantes ineficiencias y malversaciones durante años. La junta directiva, ahora bajo la atenta mirada de Liam, descubrió una red de irregularidades. Además, la verdad sobre el sabotaje durante la presentación de Liam salió a la luz. La señora Elena, con su aguda observación y su memoria infalible,
ofreció un testimonio inesperado y crucial. Había visto a Vargas manipular los cables de la estación de trabajo de Liam momentos antes de la presentación. Su testimonio, combinado con la evidencia de las cámaras de seguridad que Liam había instalado discretamente al inicio de su beca, selló el destino de Vargas. Su reputación quedó destrozada, sus bienes embargados para cubrir el dinero robado, y se enfrentó a cargos criminales que lo llevaron a la bancarrota total y a la ignominia pública. Fue un final humillante, proporcionado a la crueldad de su comportamiento. Los demás empleados que habían apoyado a Vargas, los tipo B que se habían burlado de Liam y se habían reído de sus ideas, se acercaron a él con ojos temblorosos y disculpas tartamudeantes. Uno de ellos, un gerente de marketing llamado Daniel, que se había reído más ruidosamente durante la humillación inicial de Liam, fue el primero en acercarse, con la cabeza gacha y el rostro sonrojado de vergüenza. «Liam», dijo, su voz apenas un susurro de remordimiento. «Lo siento mucho. Fui un idiota. Me dejé llevar por la corriente, por el ambiente. Fui un cobarde. Tu trabajo es brillante. Y yo no supe verlo». Liam, con una mirada de comprensión que no era ni de reproche ni de juicio, asintió levemente. Sabía que no todos eran maliciosos como Vargas, solo débiles o cegados por el miedo. Daniel, en un acto de verdadera contrición que sorprendió a muchos, se ofreció a colaborar con Liam en el desarrollo y la implementación de Nexus, dedicando sus fines de semana y las noches a ayudar en el proyecto, buscando redimirse a través del trabajo duro y una lealtad ahora inquebrantable. Liam, siempre pragmático, vio una oportunidad para un talento desperdiciado y aceptó la oferta, dando a Daniel una segunda oportunidad. Liam, ahora consolidado como el CEO de Innovaciones Globales S.A., una posición que había ocupado en las sombras durante meses como accionista mayoritario, no solo se hizo cargo de la empresa, sino que también estableció una nueva visión audaz. Su primera acción oficial fue la implementación a gran escala de Nexus, su revolucionaria plataforma de IA. En cuestión de meses, Nexus transformó la empresa de una corporación estancada y burocrática a un gigante tecnológico ágil y dinámico. Liam reestructuró los departamentos, eliminando la burocracia innecesaria y los silos de información que Vargas había creado. Promovió a empleados basándose exclusivamente en el mérito, la innovación y la colaboración, no en la antigüedad o el favoritismo. La empresa experimentó un crecimiento exponencial. Sus acciones se dispararon en el mercado y su reputación floreció. Liam, en lugar de buscar la riqueza personal adicional, reinvirtió gran parte de las ganancias en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, y en programas de capacitación y bienestar para sus empleados. Se convirtió en un líder inspirador, no solo un magnate de los negocios. La oportunidad que recibió no fue solo económica, sino que le permitió aplicar su visión y sus valores a una escala masiva, creando un impacto positivo y duradero en la vida de cientos de personas. Una semana después de la toma de posesión, en la oficina ejecutiva que antes ocupaba Vargas, ahora renovada y llena de luz natural, Liam y Mateo se sentaron. Las paredes se habían pintado de un blanco brillante, y el mobiliario anticuado había sido reemplazado por piezas modernas y ergonómicas. Mateo, ahora el flamante jefe del nuevo departamento de Innovación y Desarrollo de Nexus Corp, miraba a Liam con una mezcla de respeto y asombro que no podía disimular. «Todavía no me lo creo», dijo Mateo, riendo suavemente, mientras sorbía su café. «Un multimillonario haciéndose pasar por becario es de película». Liam sonrió, una sonrisa genuina y relajada. Necesitaba ver la empresa desde adentro. Mateo, entender sus verdaderas fortalezas y debilidades, las personas que la componían, las frustraciones del día a día que una auditoría externa nunca revelaría, y también
Quería ver si aún quedaba la llama de la pasión por la innovación en mí, o si la riqueza me había vuelto complaciente y cínico. Mateo asintió, su mirada pensativa mientras miraba a Liam. Y supongo que la encontraste. La pasión, quiero decir. Liam se giró ligeramente en su silla, mirando por la ventana hacia el horizonte de la ciudad, donde los nuevos rascacielos se alzaban orgullosos. Sí, respondió, su voz apenas un susurro, pero llena de convicción. La encontré, y descubrí que la verdadera riqueza no es solo el dinero, Mateo, ni el poder. Es el impacto que puedes tener, la capacidad de transformar algo para mejor, de construir un futuro. Y también aprendí, de la manera más dura, que nunca debes subestimar a nadie, sin importar su posición, su apariencia o las etiquetas que la sociedad les ponga. El aire entre ellos se llenó de una quietud reflexiva, una comprensión mutua de los caminos inesperados que los habían llevado hasta ese momento. Un nuevo capítulo de sus vidas que se abría con promesas ilimitadas. 5 años después, Innovaciones Globales SMA, ahora rebautizada como Nexus Corp, era un faro de innovación y un referente indiscutible en la industria tecnológica global. Desde sus oficinas centrales en el corazón de la ciudad, sus plataformas impulsadas por IA estaban en casi todas las empresas líderes del mundo, desde la logística hasta la atención médica. Liam Rothschild, a sus 27 años, no era solo un CEO exitoso que lideraba una empresa billonaria, sino también un visionario respetado a nivel mundial. Su rostro, antes marcado por el cansancio y las ojeras de la beca, ahora irradiaba confianza, satisfacción y una sabiduría tranquila que iba más allá de sus años. Había logrado un equilibrio envidiable entre su vida personal y profesional, dedicando tiempo a sus pasiones, viajando por el mundo y manteniendo una vida privada lejos de los focos. Sorprendentemente, a pesar de su inmensa fortuna y poder, seguía siendo un hombre humilde, accesible y siempre dispuesto a escuchar. Su oficina, un espacio abierto y colaborativo con vistas panorámicas de la ciudad, era un reflejo de su filosofía de liderazgo, una antítesis de la oficina cerrada y opresiva de Vargas. La señora, Elena, ahora felizmente jubilada con una pensión generosa y honorífica de Nexus Corp, visitaba la oficina a menudo. Ya no limpiaba, sino que era una invitada de honor, siempre trayendo galletas caseras y café para Liam y Mateo, a quienes consideraba sus nietos honorarios. Sus ojos, antes ligeramente nublados, ahora brillaban con una alegría y un orgullo genuinos por el éxito de sus chicos. Mateo, por su parte, era el flamante director de tecnología CTO de Nexus Corp, liderando un equipo de mentes brillantes e innovadoras y contribuyendo activamente al desarrollo de nuevas soluciones de IA que seguían redefiniendo la industria. Se había casado con Sofía, la hija de la señora, Elena aquella que la llamó por teléfono el día que Liam encontró su móvil y esperaba su primer hijo, formando una familia feliz y llena de alegría, un testimonio de cómo la amistad y la lealtad podían florecer en los lugares más inesperados. Daniel, el gerente de marketing que se había arrepentido, era ahora un pilar en el equipo de Nexus, un gerente de proyectos senior que había encontrado su vocación y había aprendido el valor de la humildad y el trabajo duro. Pero el legado de Liam iba más allá de la construcción de un imperio tecnológico. Había establecido la Fundación Rothschild para la Innovación Joven, una organización sin fines de lucro que ofrecía becas completas y mentoría a jóvenes talentos de bajos recursos, especialmente a aquellos que, como él una vez, eran subestimados o pasados por alto por el sistema. La fundación financiaba proyectos innovadores, desde inteligencia artificial y robótica hasta soluciones de energía renovable y biotecnología. Proporcionaba a estos jóvenes el espacio, los recursos, la financiación y el apoyo para convertir sus ideas más audaces en realidad.
eliminando las barreras que él mismo había enfrentado. Cada año, Liam dedicaba semanas enteras a enseñar personalmente en los programas de la Fundación, compartiendo sus conocimientos, experiencia y, lo que era más importante, su visión. Su objetivo no era solo financiar, sino inspirar y empoderar a la próxima generación de innovadores, demostrando que el talento y la perseverancia, sin importar la situación inicial o la cuna, podían cambiar el mundo. Una tarde soleada de primavera, Liam se encontraba en la azotea ajardinada de las oficinas de Nexus Corp, contemplando la ciudad que se extendía majestuosamente ante él. A su lado, en una maceta grande de terracota, crecía un pequeño roble. No era un roble cualquiera, era el mismo arbolito que había plantado simbólicamente el día en que Vargas fue despedido. Una simple ramita en ese entonces. Ahora, 5 años después, se había elevado con fuerza. Sus ramas se extendían audazmente hacia el cielo, y sus hojas verdes brillaban bajo el sol de la tarde, meciéndose suavemente con la brisa. Era un símbolo de crecimiento, resiliencia y de cómo una pequeña semilla, plantada con la visión correcta y cuidada con perseverancia, podía crecer y transformar un paisaje entero. Liam sonrió, no con la arrogancia del poder o la satisfacción superficial de la riqueza, sino con la tranquila y profunda satisfacción de haber construido algo significativo, algo que trascendía el dinero y el éxito corporativo para arraigarse en la esperanza, el impacto social y el futuro de las nuevas generaciones, el becario, el inversor multimillonario, el dueño de la empresa. Había encontrado su verdadera vocación, la de un arquitecto de sueños, un sembrador de futuros. Si esta historia removió tu corazón, si te recuerda que el coraje puede alterar destinos y que la luz siempre encuentra un camino incluso en la oscuridad más profunda, por favor, deja un comentario. Comparte esta historia con aquellos que necesitan inspiración. Dale me gusta. Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestras próximas historias.